y hablando así, se sumergió en el alborotado Ponto. Yo enfilé hacia las naves con mis divinos compañeros, y mientras caminaba, mi corazón agitaba muchas cosas, y luego que llegamos a la nave y al mar, preparamos la cena y se nos echó encima la divina noche. Así que nos acostamos en la ribera del mar, y cuando apareció Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, en primer lugar lanzamos al mar divino las naves y colocamos los mástiles y velas en las proporcionadas naves y todos se fueron a sentar en los bancos, y sentados en fila, batían el canoso mar con los remos. Detuve las naves en el Egipto, río nacido de Zeus, e hice perfectas hecatombes. Y cuando había puesto fin a la cólera de los dioses que existen siempre, levanté un túmulo a Agamenón para que su gloria sea inextinguible. Acabado esto, partí, y los inmortales me concedieron viento favorable y rápidamente me devolvieron a mi tierra. Pero, vamos, permanece ahora en mi palacio, hasta que llegue el 11º o el 12º día. Entonces te despediré y te daré como espléndidos regalos 3 caballos y un carro bien trabajado, también te daré una hermosa copa para que hagas libaciones a los dioses inmortales y te acuerdes de mí todos los días. Y a su vez, Telémaco le contestó discretamente, Atrida, no me retengas aquí durante mucho tiempo, pues yo permanecería 1 año junto a ti sin que me atenazara la nostalgia de mi casa ni de mis padres. Que me cumple sobremanera escuchar tus relatos y palabras. Pero ya mis compañeros estarán disgustados en la divina Pilos y tú me retienes aquí hace tiempo. Que el regalo que me des sea un objeto que se pueda conservar. Los caballos no los llevaré a Ítaca, te los dejaré aquí como ornato, pues tú reinas en una llanura vasta en la que hay mucho loto, juncia, trigo, espelta y blanca cebada que cría el campo. En Ítaca no hay recorridos extensos ni prado, es tierra criadora de cabras y más encantadora que la criadora de caballos. Pues ninguna de las islas que se reclinan sobre el mar es apta para el paso de caballos ni rica en prados, a Ítaca menos que ninguna. Así dijo, y Menelao, de recia voz guerrera, sonrió y lo acarició con la mano, le llamó por su nombre y le dijo su palabra, hijo querido, eres de sangre noble, según hablas. Te cambiaré el regalo, pues puedo. Y de cuántos objetos hay en mi palacio que se pueden conservar, te daré el más hermoso y el de más precio. Te daré una crátera bien trabajada, de plata toda ella y con los bordes pulidos en oro. Es obra de Hefesto. Me la dio el héroe Fedimo, rey de los Sidonios, cuando me alojó en su casa al regresar. Esto es lo que quiero regalarte. Mientras departían entre sí iban llegando los invitados al palacio del divino rey. Unos traían ovejas, otros llevaban confortante vino, y las esposas de lindos velos les enviaban el pan. Así preparaban comida en el palacio. Entretanto, los pretendientes se complacían arrojando discos y venablos ante el palacio de Odiseo, en el sólido pavimento donde acostumbraban, llenos de arrogancia. Hallábanse sentados Antino y Eurímaco, semejantes a los dioses, los jefes de los pretendientes y los mejores con preferencia por su valor. Y acercándoseles el hijo de Fronio, Noemón, le preguntó y dijo a Antino su palabra, Antino, ¿sabemos cuándo vendrá Telémaco de la arenosa Pilos o no? Se fue llevándose mi nave y preciso de ella para pasar a la espaciosa Elide, donde tengo 12 yeguas y mulos no domados, buenos para el laboreo, si traigo alguno de estos podría domarlo. Así dijo, y ellos quedaron atónitos, pues no pensaban que Telémaco hubiera marchado a Pilos de Neleo, sino que se encontraba en el campo con las ovejas o con el porquerizo. Mas, al fin, Antino, hijo de Eupites, contestóle diciendo: Háblame sinceramente. ¿Cuándo se fue y qué mozos lo acompañaban? ¿Los mejores de Ítaca o sus obreros y criados? Que también pudo hacerlo así. Dime también con verdad, para que yo lo sepa, si te quitó la negra nave por la fuerza y contra tu voluntad o se la diste de buen grado, luego de suplicarte una y otra vez. Y Noemón, el hijo de Fronio, le contestó, yo mismo se la di de buen grado.
¿Qué se podría hacer si te la pide un hombre como él, con el ánimo lleno de preocupaciones? Sería difícil negársela. Los jóvenes que le acompañaban son los que sobresalen entre nosotros en el pueblo. También vi embarcando como jefe a Mentor, o a un dios, pues así parecía en todo. Lo que me extraña es que vi ayer por la mañana al divino Mentor aquí, y eso que entonces se embarcó para Pilos. Cuando así hubo hablado marchó hacia la casa de su padre, y a esto se les irritó su noble ánimo. Hicieron sentar a los pretendientes todos juntos y detuvieron sus juegos. Y entre ellos habló irritado Antino, hijo de Eupites, su corazón rebosaba negra cólera y sus ojos se asemejaban al resplandeciente fuego. ¡Ay, ay! Buen trabajo ha realizado Telémaco arrogantemente con este viaje. Y decíamos que no lo llevaría a cabo. Contra la voluntad de tantos hombres un crío se ha marchado sin más, después de botar una nave y elegir los mejores entre el pueblo. Enseguida comenzará a hacer un azote. Así Zeus le destruya el vigor antes de que llegue a la plenitud de la juventud con que, ea. Dadme una rápida nave y 20 compañeros para ponerle emboscada y esperarle cuando vuelva en el estrecho entre Ítaca y la escarpada Same. Para que el viaje que ha emprendido por causa de su padre le resulte funesto. Así dijo, y todos aprobaron sus palabras y lo apremiaban. Así que se levantaron y se pusieron en camino hacia el palacio de Odiseo. Penélope no tardó mucho en enterarse de los planes que los pretendientes meditaban en secreto. Pues se los comunicó el heraldo Medonte, que escuchó sus decisiones aunque estaba fuera del patio cuando éstos las urdían dentro. Y se puso en camino por el palacio para comunicárselo a Penélope. Cuando atravesaba el umbral le dijo ésta, heraldo, ¿a qué te mandan los ilustres pretendientes? ¿Acaso para que ordenes a las esclavas del divino Odiseo que dejen sus labores y les preparen comida? Ojalá dejaran de cortejarme y de reunirse y cenaran su última y definitiva cena. Con tanto reuniros aquí estáis acabando con muchos bienes, con las posesiones del prudens Telémaco. ¿No habéis oído contar a vuestros padres cuando erais niños cómo era Odiseo con ellos, que ni hizo ni dijo nada injusto en el pueblo? Este es el proceder habitual de los divinos reyes, a un hombre le odian mientras que a otro le aman. Pero aquel jamás hizo injusticia a hombre alguno. Así que han quedado al descubierto vuestro ánimo a injustas obras, y no tenéis agradecimiento por sus beneficios. Y a su vez le dijo Medonte, de pensamientos prudentes, reina, ojalá fuera este el mayor mal. Pero los pretendientes meditan otro mucho mayor y más penoso que ojalá no cumpla el cronida. Desean ardientemente matar a Telémaco con el agudo bronce cuando vuelva a casa, pues partió a la augusta Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre. Así dijo. Flaqueáronle a Penélope las rodillas y el corazón, el estupor le arrebató las palabras por largo tiempo, y los ojos se le llenaron de lágrimas, y la vigorosa voz se le quedó detenida. Más tarde le contestó y dijo, heraldo. ¿Por qué se ha marchado mi hijo? No precisaba embarcar en las naves que navegan veloces, que son para los hombres caballos en la mar y atraviesan la abundante humedad. ¿Acaso lo hizo para que no quede ni siquiera su nombre entre los hombres? Y le contestó a continuación Medonte, conocedor de prudencia, no sé si lo impulsó algún dios o su propio ánimo a ir a Pilos para indagar acerca del regreso de su padre o del destino con el que se ha enfrentado. Cuando hubo hablado así, se fue por el palacio de Odiseo. Envolvió a Penélope una pena mortal y no soportó estar sentada en la silla, de las que había abundancia en la casa, sino que se sentó en el muy trabajado umbral de su aposento, quejándose de manera lamentable. Y a su alrededor gemían todas las criadas, cuantas había en el palacio, jóvenes y viejas. Y Penélope les dijo, llorando agudamente, escuchadme, amigas, pues el olímpico me ha concedido dolores por encima de las que nacieron o se criaron conmigo. Perdí primero a un esposo noble de corazón de león y que se distinguía entre los dánaos por excelencias de todas clases, un noble varón cuya vasta gloria se extiende por la Hélade y hasta el centro de Argos.
Y ahora las tempestades han arrebatado sin gloria del palacio a mi amado hijo. No me enteré cuando marchó. Desdichadas, tampoco a vosotras se os ocurrió levantarme de la cama, aunque bien sabíais cuando partió aquel en la cóncava y negra nave, pues si hubiera barruntado que pensaba en este viaje, se habría quedado aquí por más que lo ansiara o me habría tenido que dejar muerta en el palacio. Vamos, que llame alguna al anciano Dolió, mi esclavo, el que me dio mi padre cuando vine aquí y cuida mi huerto abundante en árboles, para que vaya cerca de Laertes lo antes posible a contarle todo esto. Por si urdiendo alguna astucia en su mente sale a quejarse a los ciudadanos que desean destruir el linaje de Odiseo, semejante a un dios. Y a su vez le dijo su nodriza Euriclea, hija mía, mátame con implacable bronce o déjame en palacio, mas no te ocultaré mi palabra. Yo sabía todo esto y le di cuanto ordenó, pan y dulce vino. Y me tomó un solemne juramento, que no te lo dijera antes de que llegara el 12º día o tú misma lo echaras de menos y escucharas que se había marchado, para que no afearas llorando tu hermosa piel. Vamos, báñate, toma vestidos limpios para tu cuerpo y sube al piso superior con las esclavas. Y suplica a Atenea, hija de Zeus, portador de égida, pues ella, en efecto, lo salvará de la muerte. No hagas desgraciado a un pobre anciano, pues no creo en absoluto que el linaje del hijo de Arcisio sea odiado por los bienaventurados dioses. Que alguno sobrevivirá que ocupe el palacio de elevado techo y posea en la lejanta los fértiles campos. Así diciendo, calmóse y cerró sus ojos al llanto. Y luego de bañarse y coger vestidos limpios para su cuerpo, subió al piso superior con las criadas y colocó en una cesta granos de cebada. E imploró a Atenea, escúchame, hija de Zeus, portador de égida, a Tritona, si alguna vez el muy hábil Odiseo quemó en el palacio gordos muslos de buey o de oveja, acuérdate de ellos ahora. Salva a mi hijo y aleja a los muy orgullosos pretendientes. Cuando hubo hablado así lanzó el grito ritual y la diosa escuchó su oración. Los pretendientes alborotaban en la sombría sala, y uno de los jóvenes orgullosos decía, la reina muy solicitada por nosotros prepara sus nupcias sin saber que ha sido fabricada la muerte para su hijo. Así decía uno, ignorando lo que había ocurrido. Y entre ellos habló Antino y dijo, desgraciados, evitad toda palabra arrogante, no sea que alguien se la vaya a comunicar. Mas, vamos, levantémonos y ejecutemos en silencio ese plan que a todos nos cumple. Cuando hubo dicho así, escogió a los 20 mejores y se dirigió hacia la rápida nave y a la orilla del mar. Arrastráronla primero al profundo mar y colocaron el mástil y las velas a la negra nave. Prepararon luego los remos con estrobos de cuero todo como corresponde, desplegaron las blancas velas y los audaces sirvientes les trajeron las armas. Anclaron la nave en aguas profundas y luego que hubieron desembarcado comieron allí y esperaron a que cayera la tarde. Entretanto, la discreta Penélope yacía en ayunas en el piso superior sin tomar comida ni bebida, cavilando si su ilustre hijo escaparía a la muerte o sucumbiría a manos de los soberbios pretendientes. Y le sobrevino el dulce sueño mientras meditaba lo que suele meditar un león entre una muchedumbre de hombres cuando lo llevan acorralado en engañoso círculo. Dormía reclinada y todos sus miembros se aflojaron. En esto, tramó otro plan la diosa de ojos brillantes, Atenea, construyó una figura semejante al cuerpo de una mujer, de Iftima, hija del magnánimo Icario, a la que había desposado Humelo, que tenía su casa en Feras. Y envióla al palacio del divino Odiseo para que aliviara del llanto y los gemidos a Penélope, que se lamentaba entre sollozos. Entró en el dormitorio por la correa del pasador, se colocó sobre la cabeza de Penélope y le dijo su palabra, Penélope, ¿duermes afligida en tu corazón? No, los dioses que viven fácilmente no van a permitir que llores ni te aflijas, pues tu hijo ya está en su camino de vuelta, que en nada es culpable a los ojos de los dioses. Y le contestó luego la discreta Penélope, durmiendo plácidamente en las mismas puertas del sueño, hermana, ¿por qué has venido? No sueles venir con frecuencia,
al menos hasta ahora, ya que vives muy lejos. Así que me mandas dejar los lamentos y los numerosos dolores que se agitan en mi interior, a mí que ya he perdido mi marido noble y valiente como un león, dotado de toda clase de virtudes entre los dánaos, cuya fama de nobleza es extensa en la Hélade y hasta el centro de Argos. Ahora de nuevo mi hijo amado ha partido en cóncava nave, mi hijo inocente desconocedor de obras y palabras. Es por este por quien me lamento más que por aquel. Por este tiemblo y temo no le vaya a pasar algo, sea por obra de los del pueblo a donde ha marchado o sea en el mar. Pues muchos enemigos traman contra él deseando matarlo antes de que llegue a su tierra patria. Y le contestó la imagen invisible, ánimo, no temas ya nada en absoluto. Esta es quien le acompaña como guía, Palas Atenea, pues puede, a quien cualquier hombre desearía tener a su lado. Se ha compadecido de tus lamentos y me ha enviado ahora para que te comunique esto. Y le contestó a su vez la prudente Penélope, si de verdad eres una diosa y has oído la voz de un dios, vamos, háblame también de aquel desdichado, si vive aún y contempla la luz del sol o ya ha muerto y está en el Hades. Y le contestó y dijo la imagen invisible, de aquel no te voy a decir de fijo si vive o ha muerto, que es malo hablar cosas vanas. Así diciendo, desapareció en el viento por la cerradura de la puerta. Y ella se desperezó del sueño, la hija de Icario. Y su corazón se calmó, porque en lo más profundo de la noche se le había presentado un claro sueño. Con que los pretendientes embarcaron y navegaban los húmedos caminos removiendo en su interior la muerte para Telémaco. Hay una isla pedregosa en mitad del mar entre Ítaca y la escarpada Same, la isla de Asteris. No es grande, pero tiene puertos de doble entrada que acogen a las naves. Así que allí se emboscaron los aqueos y esperaban a Telémaco. Canto V. Odiseo llega a Esqueria de los Feacios en esto, Eos se levantó del lecho, de junto al noble Titono, para llevar la luz a los inmortales y a los mortales. Los dioses se reunieron en asamblea, y entre ellos Zeus, que truena en lo alto del cielo, cuyo poder es el mayor. Y Atenea les recordaba y relataba las muchas penalidades de Odiseo. Pues se interesaba por este, que se encontraba en el palacio de la ninfa, padre Zeus y demás bienaventurados dioses inmortales. Que ningún rey portador de cetro sea benévolo ni amable ni bondadoso y no sea justo en su pensamiento, sino que siempre sea cruel y obre injustamente, ya que no se acuerda del divino Odiseo ninguno de los ciudadanos entre los que reinaba y era tierno como un padre. Ahora éste se encuentra en una isla soportando fuertes penas en el palacio de la ninfa Calipso y no tiene naves provistas de remos ni compañeros que lo acompañen por el ancho lomo del mar. Y, encima, ahora desean matar a su querido hijo cuando regrese a casa, pues ha marchado a la sagrada Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre. Y le contestó y dijo Zeus, el que amontona las nubes, hija mía, ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? Pues ¿no concebiste tú misma la idea de que Odiseo se vengara de aquellos cuando llegara? Tú acompaña a Telémaco diestramente, ya que puedes, para que regrese a su patria sano y salvo, y que los pretendientes regresen en la nave. Y luego se dirigió a Hermes, su hijo, y le dijo, Hermes, puesto que tú eres el mensajero en lo demás, ve a comunicar a la ninfa de lindas trenzas nuestra firme decisión, la vuelta de Odiseo el sufridor. Que regrese sin acompañamiento de dioses ni de hombres mortales. A los 20 días llegará en una balsa de buena trabazón a la fértil Esqueria, después de padecer desgracias, a la tierra de los feacios, que son semejantes a los dioses, quienes lo honrarán como a un dios de todo corazón y lo enviarán a su tierra en una nave dándole bronce, oro en abundancia y ropas. Tanto como nunca Odiseo hubiera sacado de Troya si hubiera llegado indemne habiendo obtenido parte del botín. Pues su destino es que vea a los suyos, llegue a su casa de alto techo y a su patria. Así dijo, y el mensajero Argifonte no desobedeció. Con que ató, luego a sus pies hermosas sandalias, divinas, de oro,
que suelen llevarlo igual por el mar que por la ilimitada tierra a la par del soplo del viento. Y cogió la varita con la que hechiza los ojos de los hombres que quiere y los despierta cuando duermen. Con esta en las manos echó a volar el poderoso Argifonte y llegado a Pieria cayó desde el éter en el Ponto, y se movía sobre el oleaje semejante a una gaviota que, pescando sobre los terribles senos del estéril Ponto, empapa sus espesas alas en el agua del mar. Semejante a ésta se dirigía Hermes sobre las numerosas olas. Pero cuando llegó a la isla lejana salió del Ponto color violeta y marchó tierra adentro hasta que llegó a la gran cueva en la que habitaba la ninfa de lindas trenzas. Y la encontró dentro. Un gran fuego ardía en el hogar y un olor de quebradizo cedro y de incienso se extendía al arder a lo largo de la isla. Calipso tejía dentro con lanzadera de oro y cantaba con hermosa voz mientras trabajaba en el telar. En torno a la cueva había nacido un florido bosque de alisos, de chopos negros y olorosos cipreses, donde anidaban las aves de largas alas, los búhos y halcones y las cornejas marinas de afilada lengua que se ocupan de las cosas del mar.